Señor Dios verdadero, prepara nuestros corazones para aceptar tu palabra. Silencia en nosotros toda voz, menos la tuya. Que cuando escuchemos tu palabra también podamos obedecer tu voluntad. Y que al obedecer tu voluntad podamos estar sostenidos en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a ubicarnos en este texto que está aquí, pero antes de eso, solo hacer una recapitulación, no recapitulación, pero un pequeño sumario de lo que es esta introducción a Cristo siempre presente. Es decir, este Cristo siempre presente representa algo en esta carta de los Hebreos en la cual nosotros nos vamos a introducir, no en toda la carta, pero sí en los temas más importantes en los próximos domingos. Y yo quisiera que junto conmigo ustedes puedan validar la Escritura y lo que expresa acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Y me parece que es importante que nosotros hablamos los dos. La carta de los Hebreos nos habla de la obra del Señor Jesucristo, de la ejecución del Señor Jesucristo, y nos abre los ojos hacia una ventana que a veces no hemos visto, o si vemos, le hemos pasado por alto, que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con esto. Miren ustedes en el capítulo 3, el verso 1. Bueno, este es el texto base, déjenle ahí. Ahora sigan conmigo, no tienen que buscar, sino yo les hago referencia para que ustedes sepan. En Hebreos 3:1 dice: por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamado celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. En esta carta, en este capítulo, marca la entrada a lo que es el Señor Jesucristo. Y miren cómo se refiere a las personas que son los destinatarios de esta carta, que es una carta universal o católica que se llama, porque es entregada a todas las personas, no específicamente a un grupo, sino a todos los cristianos, ¿no? Y en la obra poderosa del Espíritu Santo llega a nosotros. Y miren lo que nos dice. Dice, por lo tanto, es un causal, ¿no es cierto? Es una consecuencia de quién es Cristo en nuestra vida. Dice, por lo tanto, dice, hermanos santos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que ustedes, ¿no?, son personas santas, que han sido separadas por Dios con un propósito fundamental en su existencia. Entonces, ¿para quién va dirigida esta carta? Es para usted, que es una persona que tiene un propósito fundamental en su existencia, ¿no es cierto?, y que ha sido separada por Dios para algo. Uno tiene que preguntarse, si yo soy una persona santa y los otros que creen en Cristo conmigo también son hermanos santos, en realidad, ¿cuál es el propósito que yo tengo de mi existencia? ¿Para qué Dios me separó? Y en esa conciencia dice que tienen parte del llamamiento celestial. Es decir, su separación, su llamado del Evangelio, se opera en una función plenamente divina. Cuando ustedes escucharon el Evangelio, escucharon en el poder de Dios. Y fue tan eficaz que ustedes abrieron el corazón. Porque Dios siempre toma la iniciativa en estos procesos de salvación. Dice, y al considerar esto, a Cristo Jesús, consideren quién es. Y miren los títulos que le dan a Cristo Jesús, ¿no? Es apóstol, es sumo sacerdote. Y en esta creencia nosotros profesamos lo que Él es en nuestra vida. Apóstol significa enviado. Se ha sido enviado para nosotros, y sumo sacerdote significa el que intercede, el que nos representa, el que nos abre un camino. Entonces, en esa realidad nosotros profesamos la fe.
Miren qué poderosa esta carta, cómo nos abre el entendimiento. Luego, al final de la carta, ¿no?, nos da un sentido de, ¿cómo les digo?, de aplicación. Porque la fe cristiana no puede ser una fe solamente conceptual o sistematizadora de algunos conceptos o intelectual en el puro sentido árido de la palabra. Es profundamente práctica y atañe a la existencia misma de nosotros. Y es por eso que en Hebreos 10, 19 nos presenta esa acción práctica, y en el 22 también del capítulo 19. Permítanme les leo. Dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí está haciendo una evocación a lo que era el templo, la concepción del templo del Antiguo Testamento. Y nadie podía entrar sino solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y más luego, en la explicación de todo lo que voy a hablar ahora, voy a explicar eso. Pero dice: ahora podemos entrar con toda libertad. ¿Quién? Dicen los hermanos, es decir, usted. ¿Se dan cuenta de la grandeza de lo que significa esto? Entrar delante de la presencia misma de Dios. Usted. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios pueden pasar dos cosas. ¿No es cierto? O nos morimos o desaparecemos. Porque nadie puede estar en la misma presencia de Dios. Pero usted, hermano, puede estar en la sangre del Señor Jesucristo. Hay un temor grandísimo de quién es Dios, pero también hay algo especial en aquel que tiene a Jesucristo. ¿Sí? Y es por eso que el 22 remata esta aplicación concreta de la fe cristiana. Dice: acerquémonos a Dios, ¿no es cierto? Con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con un cuerpo lavado en agua pura. Es la condición de todo cristiano verdadero que está en Cristo Jesús. Está purificado, psicológicamente tiene una libertad porque no tiene mala conciencia, es decir, que es aceptado delante de Dios, y tiene un corazón honrado, sincero, no es mentiroso. Estas son las cosas que hacen de esta carta algo importante en la concepción de nuestra fe en relación con la obra del Señor Jesucristo. Bueno, pero vámonos a ubicarnos ahora en el concepto mismo de la predicación de ahora en Jesucristo, ¿no? Y es que Jesucristo es las llaves del Antiguo Testamento, como les decía. ¿Sí? Él es las llaves del Antiguo Testamento. Nosotros decimos ¿por qué? Vean ustedes en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. O sea, claro, es más o menos a veces esta predicación es como una enseñanza, ¿no? Tienen que manejar el texto de la palabra. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Qué dice? Dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en nuestros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Se ubica la intención de Dios de comunicarse, de revelarse al hombre de manera concreta. Nos habló de muchas maneras, dice por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. ¿Quién es Jesucristo? Es el creador del universo. Es Dios. Y además heredero de todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, ¿no?, en este punto? ¿Qué es lo que debemos reconocer y entender? Que Jesucristo, aquí nosotros le debemos nuestra adoración, nuestro amor, nuestro respeto.
Él es el creador del universo. Tiene implicaciones en su vida, muchísimas, hermanos. Si aquel que creó todo el universo es el que nosotros tenemos y creemos, las implicaciones en nuestra vida práctica son supremamente importantes. Especialmente cuando nosotros dudamos de nuestra existencia y del valor de nuestra existencia aquí en esta vida. Especialmente cuando enfrentamos cosas que tienen que ver con nuestras entrañas, cuando estamos enfermos. Y cuando tenemos el corazón desgarrado porque tenemos personas que amamos y a veces no sabemos cómo actuar. Pero como tenemos al Creador del universo, tenemos una garantía en todas las experiencias existenciales que nosotros vivimos. Y además tenemos el entendimiento, es decir, la clave, las llaves para entender el vigor del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Claro, podríamos hacer una conversación muy teológica de esto y luego asumirla a lo que nosotros estamos viviendo. Pero eso les dejo para que ustedes puedan interesarse. ¿Sí? Y asimismo, no solo es eso Jesucristo, sino que es único. Ustedes recorren la carta de los Hebreos, dice, es superior a Moisés, es decir, el dador de la ley. Es superior a los ángeles, porque los ángeles son criaturas de Dios. Es superior a todos los sacrificios del templo, porque Él es el Cordero verdadero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es único. Pero también nos hace entender no solo ese poder divino, sino la conciencia de su humanidad. Él sufrió como nosotros, Él vivió como un hombre, Él sabe lo que nosotros padecemos. Nos da el entendimiento de esa grandeza de Dios en su humanidad. Porque nosotros podemos decir, me entiende. Él sabe cuando yo estoy débil, Él sabe quién soy yo, Él me conoce y en Él me refugio. ¿No? Y finalmente, hermanos, Él es la naturaleza verdadera de la fe. Yo les decía que hace unas semanas atrás que nosotros no somos salvos por la fe per se, es decir, la fe que yo me pongo. ¿Se acuerdan ese canto de Palito Ortega? Ya, algunos no se acuerdan. Carlitos sí se acuerda, ¿cierto? Yo tengo fe, que todo cambiará. Pero es la fe de él, ¿no es cierto? La expresión de que ojalá las cosas estén buenas, ¿no es cierto? Ojalá nos vaya bien con Yunda, por ejemplo, aquí en Quito. O sea, sí, yo tengo fe que todo cambiará, la basura se recogerá, todo, ¿no? Pero es algo menos una expresión nuestra, ¿ya? Una expresión de una fe nuestra. Pero nosotros no somos salvos, pues si yo tengo fe. No. ¿La fe de qué? Ni siquiera en el acto mismo de la fe nos salva. ¿Quién nos salva? Es el objeto de la fe. Jesucristo, la persona, la realidad. ¿Sí? Hay una gran diferencia en el acto de la fe, la acción de la fe nuestra, del objeto mismo de la fe que es Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos aupar, conocer y desarrollar en nuestra vida. ¿Sí? Esa es la fe salvadora, Jesucristo mismo. Entonces, en esa función eres la naturaleza verdadera de la fe. ¿Y cómo lo expresa? Hebreos 6:11. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. ¿En quién? En Cristo. Dice, el entusiasmo, dice tener a Dios mismo. El entusiasmo significa tener a Dios mismo dentro. O sea, cuando hablamos de hermanos, sean entusiastas. Vengan, sirvan al Señor, que sea que tengan a Dios mismo.
cuando carecemos de ese entusiasmo, no tenemos a Dios. Y a veces nos pasa, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que encontramos en esta declaración. Ahora, ubiquémonos ahora en este Jesucristo siempre presente. ¿Qué quiero decir con Jesucristo siempre presente? Quiero decir que la manifestación de la persona del Señor Jesucristo es eterna, tanto en su obra como en su enseñanza. Y específicamente en lo que atañe al perdón de nuestros pecados y a la realización de nuestra nueva vida en Él, en Cristo Jesús. ¿No? Él hizo algo en el pasado, está haciendo algo en el presente y hará algo en el futuro. En términos de nosotros, de nuestro estar continuado, de manifestar lo que es pasado, lo que es presente y lo que es futuro. Pero desde el término de Dios es una sola cosa, es eterno. Y aquí Cristo aparece, su presencia es verdadera en esa función sustantiva del tiempo y de todos los tipos verbales del castellano, presente, pasado y futuro. ¿Sí? Miren ustedes en Hebreos capítulo 9, los versos del 24 al 28, y vamos a tomar en cuenta esta función verbal. Miren el verso 26 del capítulo 9 de Hebreos. Si así fuera, Cristo había tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, miren cómo expresa el verbo, ¿no? Al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. ¿Qué está enseñando? ¿Por qué dice una sola vez? Porque había antes que se presentaban muchas veces muchos sacrificios. La enseñanza del Antiguo Testamento dice que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. El judío, el que era parte del pueblo de Dios, el creyente del Antiguo Testamento, dependía de un tipo, de una tipología, de un símbolo, ¿no es cierto?, que en la fe se materializaba en el Mesías que habría de venir, en aquel que es más sustantivo que la práctica ritual que ejercían para demostrar ese acto divino. ¿No? Y es por eso que la gente llevaba el corderito, las palomitas, dependiendo de lo que tenía, ¿no? Y eran sacrificados delante del trono de Dios, y el sacerdote hacía esos sacrificios. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué hacían eso? Porque estaban diciendo, lo que le pasa a este animalito es lo que te debe pasar a ti. Pero en la fe de ese Mesías hacemos ese sacrificio. Bueno, ahora Cristo se ha presentado de otra manera. Se ha presentado como un sacrificio perfecto y se ofreció de una vez y para siempre. Esto tiene una implicación súper importante, hermanos. Y ustedes deben pensar en esa función. No sé cuántos aquí han abierto su corazón verdaderamente a Cristo y tienen dentro de su corazón esa verdad. Pero permítanme decirles lo que está pasando. Significa que en su persona, el Cristo que murió por ustedes, ¿no?, ha hecho evidente y real que sus pecados pasados, los presentes y los futuros han sido sustentados en un solo sacrificio. Es decir, los pecados que usted va a cometer mañana o en la tardecita, si es que comete, están sustentados en la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros en nuestra mente no alcanzamos a decir, ¿cómo es posible que haya muerto por los pecados que voy a cometer mañana? Porque en esa presencia eterna de Cristo, el sacrificio de Cristo es eterno. Y si no fuera así, dependiéramos de lo que nosotros podemos hacer para atender ese perdón de Dios en forma presente. Pero Dios no es como nosotros, ni Jesucristo en su sacrificio es como nosotros.
Él supersede el tiempo porque no está sujeto al tiempo ni al espacio. Es Dios. Por eso nosotros podemos tener plena confianza de que toda nuestra vida está sustentada en sus manos poderosas. El tiempo presente. Hebreos el capítulo 1, al verso 2 dice: en los días finales, nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y le hizo, y mediante el cual hizo el universo. Y la correlación importante de este pensamiento está con Hechos 2, 17. El libro de Hechos. Dice: Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Es decir, que lo que hizo el Señor en función del pasado, ofrecerse a sí mismo, tiene una correlación importante con la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hoy, nosotros podemos disfrutar de eso. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos creyentes que pusieron su fe, su esperanza en este Mesías? Miren lo que dice Hebreos 11:39. Dice: y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Es decir, no recibieron a este Cristo que nosotros tenemos ahora. Si sin embargo pusieron su fe en este Cristo que no venía todavía, los creyentes del Antiguo Testamento. Claro, hay un entendimiento detrás de todo eso. Hay algo que se entreteje. Por eso este capítulo 9 de Hebreos es súper importante. Los versos 1 al 10 del capítulo 9 de Hebreos dicen: ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero todo eso no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios del pueblo, que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga de pie, el camino que lleva a su lugar santísimo aún no está abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que así se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. ¿Sí? ¿Cuándo llegó el tiempo de reformarlo todo? Cuando Jesucristo es el sacerdote que se sacrifica en su propia sangre y se presenta delante de Dios. A veces decimos: me hubiera gustado vivir en los tiempos de David. O sea, ¿cómo no hubiera querido estar con Moisés en el desierto? Y yo no hubiera querido estar con Moisés en el desierto. O sea, hay una carestía de un montón de cosas. Algunas personas dicen: ¿cómo no hubiera querido estar con Jesucristo en el tiempo cuando estaba ahí en el lago Tiberías, ¿no es cierto? El lago de Galilea. Yo no hubiera querido estar en esos tiempos. Ahora el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo completo.
Es un tiempo más sustantivo porque la revelación de Dios ha sido completada. ¿Sí? A veces tenemos un romanticismo sobre estos asuntos. Para llegar a esto, Cristo tuvo que ser sacrificado, tuvo que sufrir. Eso es cosa muy seria, hermanos. Así que vemos la apariencia, la presencia de Cristo en el pasado. Se ofreció a sí mismo. Ha hecho algo que ha consumado todo. ¿Se acuerdan cuando dice en la cruz? Ya cuando no tenía más fuerza, eleva sus ojos al cielo y dice: Señor, consumado es. O sea, lo terminó. Una de las cosas que me da, es como comentario, sí me da esperanza, hermanos. Muchas veces nosotros somos personas que todavía estamos en construcción, por lo tanto imperfectas. Y en la iglesia no va a haber nunca perfección. Al menos en esta tierra no va a haber. Eso quiere decir que su vida sí va a ser transformada. Que su personalidad, su psicología a veces de culpabilidad, de vergüenza, sí va a ser transformada. Usted va a ser una persona libre, de una u otra manera. Aunque sea por momentitos, aunque sea al final, ya cuando llegue el Señor. Pero de que va a ser transformada. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya cumplió con todo. El propósito de sus vidas es que ustedes sean santos y amados. Sean personas que glorifiquen a Dios con su vida. Y ese propósito está en las manos poderosas de Dios. Y Dios no va a terminar de trabajar con ustedes hasta que ustedes sean de esa manera. ¿Sí? Eso es en el pasado. Ahora vamos a la presencia de Cristo en el presente, es decir, hoy día. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo hoy día? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo hoy día? Miren ustedes el verso 24 del capítulo 9 de Hebreos. Porque Cristo hoy, o sea, Cristo, no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el mismo cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. O sea, hoy. ¿Dónde está Jesucristo hoy mismo? En la misma presencia de Dios, en el mismo cielo. Antes, qué dificultoso era entrar en ese lugar santísimo, ¿no? Qué increíble. Pero hoy el Señor está delante de nosotros. ¿Para qué? Para pedir por nosotros, en función presente y en favor de nosotros. Esta palabra es muy importante. Es lo que nos dice el Salmo. El Señor trabaja por su bienestar hoy mismo. Dice: cuando estoy mal me refugio en el Señor. Y estaré refugiado en Él hasta que pasen los quebrantos. Pero en términos de Jesucristo, hoy mismo Él está intercediendo por su vida. Tuvimos una situación nosotros difícil, como todas las personas tienen, y no les voy a contar, pero tuvimos una situación difícil nosotros. No que nos peleamos, nos llevamos bien sin ella. Pero, enfrentar cosas en la vida, ¿no? Cuando yo estaba estudiando esto, uno se queda así, no, tiene que pasar esto, ¿cómo vamos a salir adelante con esto nosotros? Se me pongo a leer el texto, este texto, y digo: hoy mismo Jesucristo está delante de Dios en favor por nosotros. Pero no está en favor por mí, pues. Ese nosotros me involucra a mí, le involucra a Cindy. Y en esta realidad, en esta existencia que Dios nos ha dado, yo tengo esta circunstancia que me hace sentir pésimo. Que me voy a sentir mal por un momentito. Me voy delante de Dios. No, pues Dios mío me está intercediendo por mí. Como que se le abre la mente, no se le despeja así. Uy. Una vez íbamos manejando desde la Cuenca Querida y subimos por ese lugar donde es un montón de... ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Tú eres Cuencano?
¿Sí o no? Ya bueno. Que es lleno de niebla y de todo eso. No, es un sunchi, no sé. Bueno, qué bestia, o sea, de pronto una nubes y todo eso, esa neblina que veo. Yo no veía, o sea, medio metro. Cuando teníamos el chip, ¿te acuerdas qué hermoso? No sé, me daba un miedo acelerar, ¿no? O sea, iba suavito, digo, Dios mío, por favor, abre. O sea, es terrorífico estar en tinieblas, es terrorífico, ¿no? Y claro, después escuchamos esos choques que, el sonido de un choque es aterrador, ¿no? Era un carro que estaba atrás mío y que aceleró y rebasó y más se chocó con otro en medio de esa neblina. Dios mío, o sea, nosotros tenemos a veces esa conciencia en nuestra vida. Está nublado nuestro entendimiento y no tenemos opciones, no sabemos qué hacer. Pero cuando llegamos y reconocemos que Cristo mismo está en la presencia de Dios y le está diciendo a Dios Padre, dice, Padre mío, vengo para hablar de la situación que hoy mismo está viviendo Cindy y Richard. Yo, Jesucristo, morí por ellos y te estoy pidiendo en su favor que les ayudes en este mismo momento. O sea, si ustedes tienen una fe en un Dios real y conocen la Escritura, qué maravilla. Las tripas de uno vuelven a su lugar. Y uno se queda tranquilo y dice, Dios mío, este asunto está en tus manos. No de forma subjetiva, no de un misticismo, no en forma objetiva y real. Este asunto está en tus manos. Y Jesucristo ha pedido en mi favor, porque Él murió por mí y está delante de Dios Padre. Hoy. Hermanos, no sé qué están viviendo ustedes. No sé las luchas que ustedes tienen. Y tal vez van a seguir teniendo luchas. Y se van a quebrantar sus corazones, sí, porque somos así. Y esa es la realidad. Pero Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios en favor de cada uno de ustedes. Esta es buena doctrina, propósito. No raya en la subjetividad. No raya en lo que ustedes pueden hacer en su mente, sino en la realidad de algo que está hecho, la presencia misma de Cristo delante de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Esto no fue barato. Jesucristo entró en ese lugar santísimo, ¿saben cómo? Con la descripción que tiene Isaías 53:4. Con todo, dice Él, llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado. Es decir, ¿por qué Él está en la misma presencia de Dios? Porque su sacrificio fue aceptado. Fue aceptado en toda la justicia de Dios que cayó sobre ese Cristo Jesús, en su cruz, en su humanidad, en su vida misma. Por eso nosotros tenemos esa entrada a ese lugar santísimo, por medio de Jesucristo. Claro, en el tiempo del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes entraban en el día de la expiación, Yom Kippur, ¿no es cierto? El día del perdón, el día del... Es que si no explico, ¿cómo? ¿Cierto? Tengo que explicar. Entonces entraba, dice que había unas campanitas así como granadas, dice, de azul, púrpura y carmesí. Unas campanillas de oro en esas borlas. ¿Cómo? ¿Por qué se hacía eso? Porque llevaba puesto, ¿para qué? Para que el sonido de las campanitas se puedan oír. Para que cuando entre o salga del santuario, la gente sepa que está delante de Dios y para que no muera. Y había unos sacerdotes que a veces entraban en esa presencia tan terrible de la justicia de Dios y caían muertos. Entonces, como no sonaba la campanita y tenían una
¿cómo se llama? Una cuerda. Nadie podía entrar en el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote le dio un paro cardíaco y murió. Y la campanita no sonaba. Entonces los demás se acuerdan que no murió. Entonces cogían. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo no hubo campanita. No hubo nadie que le saque. ¿Saben qué pasó? De la cruz fue asaeteado, chichan en el costado, todo. Le llevaron al sepulcro, pusieron la piedra pesada del sepulcro. Las especies de la muerte, el sudario que tenía, le dejaron en esa tumba. No hubo quien le ayude. Pero como Él tiene poder en sí mismo, porque Dios tomó la vida y resucitó para darnos vida a nosotros. Hoy. Por eso, Apocalipsis 5:6 nos relata esto, ¿no? Dice: en ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que ha enviado sobre toda la tierra. Por ese sacrificio, por esa acción, Él es el Cordero inmolado que está sentado en el trono de ese mar de cristal. La perfección absoluta, cuando dice los 7 espíritus de Dios. La presencia vigorosa en todo lugar y en todo tiempo. Eso es lo que ha hecho en este presente por usted y por mí. Por eso, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué belleza esto, hermanos? Cuando nosotros tenemos el tiempo de la confesión en nuestra iglesia, y yo leo esos textos, ¿no es cierto? Dice: por la afirmación del perdón. Uno de ellos es Primera de Juan, el capítulo 2, 1 y 2, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno ha pecado, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, sustantivo, es real. Miren ustedes lo que el Señor ha hecho en el presente hoy, pero también lo que hará en el futuro. Esta presencia de Cristo. Dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y es lo que esperamos, o sea, la segunda venida. Todo ese relato de la segunda venida es de bien apasionante. Bueno, no en la función, a veces es como película, ¿no es cierto? La gran tribulación y toda esa cosa, no es más o menos eso. Pero sí es emocionante que el Señor venga. Sí, y aquellos que han muerto serán llamados como con voz de trompeta, y sus cuerpos, ¿cierto?, serán hechos nuevos. Imagínense eso, ¿no? Dice: los que no mueren, dice, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y su cuerpo incorruptible será incorruptible. Se juntarán con todos los santos de todos los tiempos. ¡Qué belleza! ¿Sí? Don Alfredo Erdoiza, el papá de Fanita Erdoiza, nuestra hermana aquí. Yo me despedí de él en el hospital, en el hospital Andrade Marín. Don Alfredo. Nos vemos luego en el Señor Jesucristo. Se comunica desde el Evangelio también a mis hijas, Richard. Me han pasado muchos años por eso. Yo le veo a Fanita aquí. Qué lindo, es cosas así. Doña Marujita, la mamá de Mauricio, amigo personal. Yo comí en la casa de ese. A mí no me gustaban las alberjas. Entonces yo separaba con tranquilidad las alberjas de la sopa y me tomaba la sopa. Y dejaba las alberjas para comerme de una sola para que el sufrimiento no sea tan grande. Y mi Marujita venía y me hacía así: no, coma todo, eso no se hace así.
Mi Mariquita, no sea malita, ya no voy a comer. Creo que le voy a regalar yo también. A mi papá, 2 días antes de que fallezca, su corazón se abrió para confesar a Cristo. Como la gracia es grande. A la María, la prima de Norano. Se voy a morir, Richard. Yo sé que voy a morir. Ya quiero estar con mi Señor. Una persona joven, sé que también le voy a ver a Él. Hay personas que uno ha llegado a amar y que falleció. Eunice Smith, una linda persona que yo conocí y me dio mucho amor en la presencia del Señor. Puedo mencionarles a muchas personas. La victoria de la fe cristiana no está en que vivimos una vida como si fuera un círculo, ¿no? La historia es la repetición del pasado, que no sé qué. No, la fe cristiana tiene un principio y tiene un fin. Y en ese fin me voy a encontrar con esa gente que tanto amé por el poder de Dios. Me voy a encontrar con esa gente. Yo no tuve, por ejemplo, una cercanía, la mamá de Lolita. Y de pronto el Señor entró con esa voz poderosa. Cuando yo hablaba con ella, me hablaba en función del Evangelio de Juan. Que yo soy escogida, Richard. Espero a mi Señor. Es una realidad. Él va a salvar a lo que le espera, el completamiento, el fin de nuestra redención es nuestros cuerpos nuevos. No vamos a ser espíritus flotantes, vamos a tener cuerpos como los que tenemos ahora. Bueno, no como los que tenemos ahora, sino mejores. Y claro, por eso nos alerta la palabra en Romanos 8:25, nos dice: pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. O sea, con tranquilidad. Al llegar el momento en que tengamos eso. Bueno, hermanos, miren ustedes cómo hemos visto la presencia del Señor Jesucristo siempre. En el pasado, en el presente y en el futuro. A este Cristo verdadero a quien amamos profundamente y en quien hemos nosotros depositado nuestra esperanza. No, nuestra fe no es una fe de pacotilla, es una fe real, concreta, profundamente sustantiva y rica en toda la expresión de su misericordia, la misericordia de Dios. Que Dios les acompañe a ustedes, hermanos, que se lleven a ese Cristo vivo, que ustedes crezcan en la fe para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Miren lo que dice la Escritura. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, a Él, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.